La realidad de Colombia es que cerca de 100 jóvenes, si ese fuera el universo de nuestro país, que ingresan, como vamos a ir viendo aquí en esta presentación, al preescolar y la primaria, luego la educación media y al término de sus estudios universitarios. Es un sistema que excluye, es un embudo en el que entran muchos y salen muy pocos. Es un sistema ineficiente, es un sistema que deja a millones a la orilla del camino. A lo largo del preescolar, los primeros años de estudio, en la básica primaria, luego en la media, y al final en la universidad, de 100 que ingresan, menos de 10 reciben títulos universitarios. ¿Qué pasó con los otros 90? Si este fuese el universo total de los niños, jóvenes y adolescentes de nuestro país, quedaron abandonados a su suerte. Tuvieron que dejar sus estudios para ir a trabajar, para hacer sostén en sus hogares, escoger entre estudiar o comer. Y claramente la mayoría opta por lo segundo, para apoyar a sus padres. Porque el Estado acompaña y ha hecho esfuerzos, ciertamente, en los distintos gobiernos, y se aumenta un poco la cobertura, pero al poco tiempo de estar matriculado, desertan. Sistemáticamente desertan. Y esa deserción ha llevado a que tengamos más de 5,5 millones de adolescentes y jóvenes por fuera del sistema. Y al estar por fuera del sistema, ¿a dónde van? Pues van a la informalidad económica, que es del orden del 50% de la fuerza laboral en Colombia y el 80% en la zona rural. Y evidentemente no tendrán seguridad social y evidentemente no podrán hacer un ahorro pensional para cuando sean mayores retirarse y disfrutar de ese ahorro. Y evidentemente no tendrán capacidad de pagar impuestos. Y a partir de allí son escasos los ingresos que recibe el Estado. Pero muchos otros, ¿a dónde van? Muchos otros van al reclutamiento forzado de los grupos armados e integran los ejércitos que desafían al Estado en distintas partes del territorio nacional. Muchos, ¿a dónde van? A la economía del narcotráfico, teniendo como puerta de entrada las ollas y el microtráfico. Muchos, ¿a dónde van? Al sicariato y a la delincuencia común. Y entonces muchos sectores de la sociedad piden más seguridad, más represión, más ejército y policía para contener a una masa de millones de jóvenes que quedaron excluidos del sistema. Personas que sin la calificación adecuada no pueden insertarse en el mundo productivo para que nuestra economía entonces crezca y irrigue riquezas para todos. ¿A dónde van? Pues van muchos, lamentablemente, huyendo de sus pueblos a las capitales, a los cinturones de pobreza, a vivir en condiciones de indigencia, muchos de ellos, o precariedad. Muchos, ¿a dónde van? Van inclusive buscando
nuevos horizontes a otros países. Y se va esta fuerza joven de Colombia, con sus primeros años de estudio, tal vez, a trabajar en cualquier oportunidad que encuentran en otras naciones y nunca más regresan. Y ya no son unos pocos, son centenares, son miles. Han llegado a ser en una década millones. Y muchos, tristemente, ¿a dónde van? Al consumo de estupefacientes, a la drogadicción, que ha ido en incremento en todas nuestras ciudades, y ya no solo en las grandes ciudades, sino inclusive en los pequeños municipios. Y no son apenas unos miles, estamos hablando de casi 2 millones de nuestros jóvenes. Y muchos, ¿a dónde van? Lamentablemente, al suicidio. Se quitan la vida. La mayoría de los casi 40.000 personas que anualmente intentan quitarse la vida son personas menores de 28 años. De manera que mostrar cifras en las que hemos mejorado parcialmente, ciertamente, pero que detrás de ellas subyace un abandono que duele en el alma, nos debe conducir a replantearnos el modelo. Y salen del sistema principalmente porque no tienen que comer, porque no tienen cómo transportarse, porque no tienen sus padres cómo comprar los libros, y en la universidad no tienen ni siquiera cómo pagar las fotocopias. Yo conozco bien de eso, porque yo vengo precisamente de una familia tremendamente pobre y humilde. Mi madre solo hizo hasta tercero de primaria. Trabajaba en casas de familia, aseaba en un hospital público, hacía pasteles, hacía sopas que mi hermano mayor vendía. Las cocinábamos en un fogón de leña, vivíamos en una casa de tabla, también en casas de barro. Vivimos en barrios de invasión, donde vive o ha vivido la mayoría de esos jóvenes que, aún teniendo un cupo en una escuela o en un colegio o en una universidad, se tienen que retirar. El Estado a mí me dio la oportunidad de estudiar y se lo da a buena parte de la juventud colombiana actualmente, pero lamentablemente muchos desertan o no hay cupos suficientes. De manera que el modelo lo tenemos que cambiar. Yo tuve de apoyo a mis padres, a mi padre maestro de origen campesino, y a mi madre, que trabajaba, como ya dije, de empleada doméstica, de aseadora, cocinando para terceros y lavando para terceros. Mi hermano apoyándonos. Y él no pudo concluir sus estudios. Ellos fueron el apoyo complementario a los cupos que tuve en el preescolar público, la primaria pública, la secundaria pública y la universidad. Ahora lo que le proponemos a Colombia, lo que le proponemos a los jóvenes colombianos, lo que le proponemos a los padres de familia, es que le vamos a abrir las puertas del sistema educativo para que haya un cupo para cada uno, como ya lo hemos hecho cuando fui rector, alcalde y gobernador. Pero les vamos a pagar para que estudien, para que se formen, para que no abandonen, para que tengan ingresos, para que con esos ingresos no solamente puedan comer dignamente en sus casas, sino que además tengan condiciones de vida digna, de formación integral. El Estado colombiano tiene que asumir, así como ya lo asumió, la gratuidad en la educación básica y media y universitaria. Este gobierno tiene que asumir el transporte de los estudiantes para que con el carnet puedan ingresar a los sistemas masivos de transporte o a los sistemas de transporte que existan para llevarlos a su centro de formación. Y el Estado tiene que extender el programa de alimentación como lo hacen otros países
sistemas educativos semejantes, dándole alimentación a todos por igual, a todos los que estén en los colegios públicos y los necesiten como lo necesita la mayoría, dándole alimentación en la universidad pública para que ninguno abandone por no tener cómo transportarse y con qué comer. No es un gasto el que vamos a hacer, es la inversión más ambiciosa en cuidar nuestra actual generación para que esa generación, la del bono demográfico más importante que ha tenido este país en toda su historia, no se pierda. Porque hacia el año 2054 ya ese bono demográfico habrá desaparecido. Y si no formamos a esta generación intensivamente, dándole todas las oportunidades que requiere, lo que va a ocurrir es que tendremos personas dependientes décadas adelante que no habrán tenido la formación necesaria para llevar una vida productiva que les permita tener la calidad de vida que merecen todos y todas las colombianas. Esta apuesta, sin duda alguna, arrancará a nuestros jóvenes de las tentativas del suicidio, del no futuro de la droga, pero además disputará con autoridad a los grupos armados, a la delincuencia organizada y al narcotráfico nuestra juventud, que es atraída por 1 millón o 1,5 millones de pesos que le ofrecen estas estructuras armadas. El Estado obviamente le ofrecerá los cupos, la alimentación y el transporte, pero además le pagará por estudiar. Y siendo así, todas las familias van a cuidar que su hijo entonces no se rinda, lo van a acompañar, lo van a motivar, lo van a rodear. Y él se convertirá en motivo de doble orgullo en esa familia. No solo por vivir y existir, sino porque gracias al estar estudiando, su familia recibe los ingresos que dignifican su vida. Vamos a rodear ese proceso de manera que ninguno deserte, con consejerías psicopedagógicas, como también lo hicimos en su tiempo en la universidad, de manera que ninguno se rinda, pero además acompañaremos a las familias que van a recibir los ingresos de medio salario por los estudiantes de secundaria y 75% o hasta un salario básico por los estudiantes universitarios. De manera que si hay una familia que tiene 2 o 3 hijos, ya sale de la línea de pobreza. No tiene que seguir demostrando que es pobre para recibir subsidio. Solo tiene que demostrar que tiene a sus hijos estudiando y acompañándolos. Y el acompañamiento que el Estado hará será para que esos recursos se conviertan no solamente en una dieta balanceada, en un mercado bien comprado, sino en ahorro programado para el mejoramiento de vivienda y para el emprendimiento. El Estado creará su banca pública, cooperativa, solidaria y de emprendimiento para rodear este proceso y para ganar, por supuesto, en las transacciones financieras que se van a generar gracias a esta apuesta ambiciosa. Seguramente todo esto que vamos a hacer entre todos los colombianos, porque se va a necesitar del esfuerzo de todas y todos para generar los ahorros necesarios hacia este programa, para cuidar que cada peso se invierta bien en todas estas estrategias. Seguramente iremos a ser una sociedad con cada día menos muertes, especialmente menos jóvenes asesinados, que son finalmente la carne de cañón para el conflicto y para la guerra que aún vive Colombia, y que a pesar de los procesos de paz que hemos vivido, se sigue acentuando las tasas de violencia, las tasas de homicidio y las tasas de crecimiento
de presencia de los grupos armados en el territorio nacional. Arrancárselos al no futuro, traerlos a la esperanza, a los sueños que tienen todos los jóvenes de avanzar, de salir adelante, a los sueños de sus padres también, por supuesto, de traerlos a la vida y que tengan una mejor vida que la que ellos han vivido. Esta apuesta la vamos a acompañar desde el gobierno. No puede haber una apuesta más ambiciosa en toda la historia de la sociedad colombiana para transformarnos que llevar a cada uno de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes al sistema educativo, no dejarlos atrás, apoyarlos e incentivarlos con un ingreso, pagarles por estudiar, para que este programa Estudia y Gana se convierta en la oportunidad para todos y todas. Y, por supuesto, en la perspectiva de seguir el camino de otras naciones, que habiéndolo hecho así, sacaron a millones del analfabetismo, llevaron a millones a la educación primaria y secundaria y luego los ingresaron a la educación superior. Y de ser países absolutamente pobres y atrasados, se convirtieron en potencias tecnológicas y económicas, dándolo todo por su juventud, dándolo todo por la formación de su gente, poniendo todas las herramientas del Estado en función de ese objetivo. Por supuesto, también vamos a buscar ampliar los cupos. Esto supone construir nuevas universidades y nuevos campus universitarios, como nosotros lo hicimos ya en el Magdalena. Porque aquí no estamos hablando solo de una propuesta que le hacemos a Colombia, sino a partir de nuestra propia experiencia de vida y de nuestro propio ejercicio en el servicio público al frente de una universidad del Estado por 10 años, recuperándola de la crisis, de la ruina, de la quiebra, de la desesperanza y convirtiéndola en una de las mejores universidades públicas del país, devolviéndosela a la juventud. Lo propio hicimos en Santa Marta, con el sistema de becas y en el departamento del Magdalena, que dio frutos que se siguen viendo aún con los jóvenes graduándose felices por la oportunidad que dimos cuando no había gratuidad en educación superior. Lo hicimos ya creando una universidad nueva para el distrito después de luchar durante años con el centralismo para que Santa Marta contara no con una universidad pública, sino con 2. Lo hicimos ya, llevando a municipios bicentenarios, campus universitarios con los que soñaron sus bisabuelos, los de esta generación, y que por fin los jóvenes de hoy ven esos campus levantados y la oportunidad ya que de puertas abiertas le devuelven la esperanza en el sur del departamento, en el centro del departamento. Es decir, hablamos también desde la experiencia en el que muchas personas eran escépticas, como seguramente no faltará el que con el escepticismo que a veces rodea al político tradicional, al político de siempre, a los partidos políticos, dirá, esto es imposible. Yo estoy convencido que se puede transformar nuestro país con Estudia y Gana. Muchas gracias.